módulo de Q&A que tienen en Zoom disponible. Ahí pueden hacerlo, o también les sale la opción de Raise Hand. Nosotros vamos a estar atentos por si alguien levanta la mano para darle la palabra. En el modo webinar no tienen acceso a hablar directamente, sino que tienen que tener la opción de Raise Hand y nosotros les daremos la palabra. Ahora sí, Michael, puedes iniciar. Muchas gracias. Buenos días. Primero que nada, les agradezco el favor de su atención el día de hoy. Muchas gracias a GAP por ayudarnos a distribuir un poco el tema de seguridad, de desarrollo seguro, un tema que es bastante interesante, que a nivel como industria, ¿verdad? Ha tenido mucho auge y básicamente es de mucha relevancia actualmente. Entonces, muchas gracias por la difusión. Espero que el día de hoy esta charla les sirva a ustedes en su trabajo, en su parte profesional, y que se lleven algo. Voy a hablar de varios componentes durante la charla. El enfoque va a ser un poco teórico, práctico, y cualquier consulta que tengan, como indicaron los compañeros, vamos a estar atendiéndolas y ojalá que sea de su interés. Bueno, mi nombre es Michael Hidalgo. Básicamente, bueno, yo soy ingeniero en la parte de desarrollo de software durante varios años en la industria financiera. Actualmente lidero un capítulo de OWASP para Costa Rica. Durante la charla le vamos a hablar un poco de lo que es OWASP y por qué es tan relevante. Actualmente he tenido la oportunidad de ser speaker en diferentes conferencias a nivel global en temas de seguridad. He trabajado mucho en la parte de investigación de vulnerabilidades en lenguajes de programación. Me desempeño de día como CTO para una empresa acá en Costa Rica en el mercado de la seguridad cibernética, donde hacemos básicamente detecciones de ataques en temas de ciberseguridad, y estamos en una mejora continua de técnicas para detectar ataques a nivel organizacional y, más importante, cómo estas organizaciones se pueden básicamente defender de ataques informáticos. De noche, bueno, participo en varios proyectos, por ahí de pronto OWASP. Actualmente me encuentro también escribiendo un libro sobre desarrollo seguro de software que espero esté disponible al final de este año. Y bueno, para empezar, un disclaimer. Bueno, las opiniones expresadas en este webinar son propiamente mías y no necesariamente reflejan las ideas de mi patrono. Y acá vamos a ver unas técnicas de ataques informáticos. Sin embargo, esas técnicas están enfocadas en ambientes controlados. ¿Qué quiero decir? Bueno, que a pesar de que vamos a ver escenarios de ataques en sitios que pueden ser legítimos, la idea y la recomendación siempre es que esto nunca se haga contra un sitio comercial. Esto se tiene que hacer contra un sitio en un ambiente controlado, porque básicamente podríamos meternos en un problema legal, ¿verdad? Entonces, siempre que haya permiso, podemos explorar de aplicaciones. Hay muchas técnicas. La idea de hoy es que ustedes vean esas técnicas y que hay aplicaciones y ambientes que uno puede crear de forma aislada, con el objetivo de que se puedan hacer sin necesariamente, ¿verdad?, comprometer a nadie o afectar nuestra reputación. Bien, quiero empezar este webinar con una motivación de Michael Howard. Michael Howard es básicamente una institución en Microsoft. Él publica un artículo sobre seguridad y tiene esta frase que dice que si sus ingenieros no conocen sobre los principios básicos de seguridad, los tipos de defectos comunes de seguridad, el diseño básico seguro o las pruebas de seguridad, realmente no existe una posibilidad razonable de que puedan producir software seguro. Esta frase es rica en simbolismos porque básicamente pone en contexto la situación actual, y no solamente actual, sino durante muchos años, sobre la parte de desarrollo de software, ¿verdad? Si nosotros como ingenieros, como desarrolladores, no conocemos los principios básicos de seguridad, no hay forma de que podamos desarrollar código seguro. Al igual que la organización, si la prioridad de la organización no es seguridad o el diseño seguro, entonces va a costar mucho que haya atracción. Al igual, no solamente el desarrollo, sino también la parte de pruebas. Vamos a ver que es sumamente importante que incluyamos dentro de nuestro arsenal de pruebas, no solamente pruebas funcionales, sino también pruebas enfocadas en la parte de seguridad para detectar vulnerabilidades. ¿Cómo este tipo de pruebas se pueden incluir en el software? De forma tal que el equipo que hace control de calidad, por ejemplo, pueda detectar problemas de seguridad antes de que estos lleguen a ambientes de producción. Obviamente, para tener un modelo de madurez a nivel aplicativo y de seguridad como tal, tiene que haber mucha apoyo de la parte administrativa. Si no tenemos tracción, si no tenemos apoyo sobre
las áreas que toman decisiones, ¿verdad? Va a costar un poco. Entonces, parte del día de hoy es si usted toma decisiones que pueda haber los riesgos a los cuales podemos estar expuestos todas las aplicaciones que están ahí afuera y que es importante, ¿verdad?, considerar seguridad sobre el desarrollo de software. Como parte de la agenda, bueno, voy a hablarles un poquito sobre el estado actual de la seguridad de aplicaciones. Vamos a hablar sobre la fundación OWASP y el tipo de documentos que existen de herramientas. Vamos a ver un poco sobre lo que habla en la misma línea de OWASP. Vamos a hablar sobre ataques informáticos comunes que afectan directamente las aplicaciones. Y para no aburrirlos mucho con el tema de contenido teórico, vamos a ver unas demostraciones con algún tipo de tools que ustedes puedan utilizar dentro de sus organizaciones. Y al final vamos a tener una parte de conclusiones y ojalá que tengan preguntas o que podamos tener algún tipo de interacción si la charla fue de interés para ustedes. Bueno, me gustaría tal vez empezar el porqué de esta presentación. Bueno, en un estudio relativamente reciente de Verizon en el año 2016, básicamente este estudio se llama Data Breach Investigation Report y es importante ver que básicamente ellos enumeran que la causa principal por la cual se está dando brechas de seguridad actualmente es a través de aplicaciones web, o sea, ataques a aplicaciones web. Si ponemos a pensar un poco, tiene mucho sentido. Las aplicaciones web se constituyen básicamente en lo que se podría denominar la fruta madura para los atacantes, o en inglés se le llamaría low hanging fruit, ¿verdad? Cuando desarrollamos un aplicativo y lo ponemos en internet, nosotros básicamente no tenemos el control de quién está accediendo a ese aplicativo. No sabemos si es un usuario legítimo o si por el contrario es una persona que está tratando de ver de qué forma compromete a una organización. Entonces, esta tendencia que ven ustedes no ha cambiado mucho. De hecho, actualmente con temas de ciberseguridad, actualmente vemos que la capa aplicativa es todavía un componente sumamente importante de los ataques informáticos a nivel global. También, algo que es importante recalcar es el tema de IoT. Bueno, según Cisco, bueno, primero es muy difícil, decía Niels Bohr, es un físico danés, decía que es muy difícil hacer predicciones específicamente cuando se trata del futuro. Sin embargo, Cisco se atrevió a hacer una predicción. Básicamente dice que para el año 2020 va a haber cerca de 50 billones de dispositivos conectados. El tema con dispositivos IoT no es el hecho de que estén conectados a Internet, es que las condiciones sobre las cuales se crean este tipo de dispositivos no toman en consideración el tema de seguridad en su diseño. Esto es básicamente un manjar para los atacantes por varias razones, principalmente porque ellos pueden tener un arsenal de máquinas zombies, estoy hablando de redes botnet, donde aprovechan este tipo de dispositivos conectados a Internet y podrían potenciar, por ejemplo, un ataque de denegación distribuida de servicio contra un objetivo en particular. Entonces, el tema de tener más componentes en Internet no es un problema per se. Sin embargo, las condiciones como este tipo de dispositivos se crean sin ningún tipo, casi que ni regulación. Es un tema importante que trae consecuencias para la industria en general, no solamente para la industria informática, sino para varios vectores de ataque a nivel global. Tal vez ustedes han visto esta gráfica. Esta gráfica representa el costo relativo de resolver problemas o defectos de software en el ciclo de vida del desarrollo. Obviamente es más barato, bueno, según la gráfica, ¿verdad? Es mucho más barato encontrar un problema y resolverlo en las etapas tempranas. Estoy hablando de requerimientos, de diseño, de código, inclusive en la etapa de testing, ¿verdad? Aún así es un 20% caro. Sin embargo, cuando este aplicativo está en un ambiente productivo, contextualicémoslo no solamente en el tema de seguridad, sino también en la parte funcional, ¿verdad? Una vez que este aplicativo esté en producción y tal vez se nos escapó algún defecto por ahí, arreglarlo va a ser 100 veces más caro, ¿verdad? Porque hay que ir a toda la parte de la integración. Con el tema de seguridad, básicamente se extrapola un poco y seguimos teniendo el mismo crecimiento exponencial. Sin embargo, con temas de seguridad es todavía más caro. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que juegan un rol en particular. Por ejemplo, si la naturaleza del ataque está comprometiendo datos sensibles, ¿verdad? Básicamente el daño y el impacto para la organización va a ser incalculable. Esto tiene muchas connotaciones dependiendo de lo que busque el atacante. Recordemos que
los ataques tienen diferentes motivaciones, llámese económicas, llámese geopolíticas, llámese sociales, ¿verdad? Y depende de la campaña y quién está detrás de esta campaña, básicamente el impacto para la organización va a ser muy grande. Podría ser en temas, por ejemplo, exfiltración de datos, esto es decir, robo de información confidencial dentro de la organización, puede ser robo de información considerada sensible o sensitiva, como son tarjetas de crédito, como son PII, que es información personal. En fin, depende mucho del objetivo del ataque, a quién están comprometiendo. El impacto se puede medir básicamente va a ser un impacto bastante grande. Y esa tendencia sigue siendo. Entonces la idea es, ok, tratemos de alguna forma de encontrar este tipo de problemas de seguridad en las etapas tempranas. Probablemente desde la parte de requerimientos. Cuando vamos a diseñar un aplicativo que se considere desde el punto de vista de requerimientos, qué cosas de seguridad se tienen que considerar. Igual en la parte de diseño, ¿verdad? Algunas veces cambiar el diseño de un aplicativo cuando lleva, qué sé yo, 6 meses o un año de desarrollo, no es algo que pasa de la noche a la mañana. Entonces, en el mejor de los casos, habría que estudiar todo desde el punto de vista de seguridad, cuáles elementos de diseño son cruciales, a qué tenemos que, básicamente, que considerar para no hacer una reingeniería que nos va a costar mucho luego. Bueno, siguiendo con esta misma temática, sin ser alarmistas, bueno, este es un caso particular que pasó en el año 2011 sobre Citi. Citi hizo un deployment y sucedía que cuando usted entraba a ver el detalle de la cuenta bancaria, en la URL de la página, básicamente un formato que era básicamente citibank.com/user/un ID. Ese identificador que iba en la URL era un valor básicamente consecutivo y al cambiarlo arbitrariamente se podía acceder a información de otra persona. Entonces, imagínate lo que es ver información de, qué sé yo, estado de cuenta o inclusive transacciones de una cuenta bancaria. Entonces, aquí hay varias cosas que uno podría pensar. Por ejemplo, yo no creo que Citi no sea capaz básicamente, yo no creo que Citi no haya probado un escenario como tal. No creo que se les haya ido un escenario, un vector de ataque tan importante. A mí me parece que podría ser que tal vez se contrató inclusive a alguien dentro de la organización nuevo, que tal vez no se le dio la capacitación, o inclusive se tocó tal vez parte del código de la lógica de negocio y se dejó expuesto a una superficie de ataque importante. Entonces, casos como este pasan todos los días. Pasan todos los días cuando seguridad no se toma desde las etapas iniciales. Igual tenemos el caso, bueno, de Yahoo, ¿verdad? Básicamente, en 2016, más de 1 billón de cuentas afectadas por un tema de un hackeo similar. Esto es casi que cosa de todos los días, ya no nos sorprende, ¿verdad? ¿Qué es lo nuevo? Antes de entrar un poco en la parte de ataques y todo lo que tiene que ver con seguridad informática, me gustaría tal vez repasar algunos de los principios básicos o pilares fundamentales de seguridad, porque eventualmente más adelante en el webinar los vamos a estar utilizando. Entonces es importante tener claro algunos conceptos. Cuando hay un ataque informático, ya de cualquier naturaleza, puede ser denegación de servicio, puede ser robo de información, generalmente se afectan algunos de los 3 componentes que forman lo que se llama la pirámide de la seguridad de información, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, es importante entender, bueno, ¿qué es confidencialidad? Confidencialidad es el concepto que tiene que ver con la protección contra divulgación de información a personas no autorizadas. La confidencialidad ayuda a mantener la privacidad de los datos. Y la función principal es que la información que es considerada secreta se mantenga secreta. Al igual que tenemos confidencialidad, tenemos integridad. Bueno, se refiere a la protección de datos contra alteraciones no autorizadas. En términos generales, la integridad es una medida de la resistencia del software ante un ataque, por ejemplo. El software diseñado para garantizar la integridad de los datos básicamente toma en consideración cómo los datos son procesados, es decir, cómo se transmiten, cómo se almacenan, ¿verdad? Y que estén también disponibles. Una de las cosas principales de integridad es que garantiza que el software funcione como inicialmente se diseñó, ¿verdad? Adicionalmente, tenemos un tema de disponibilidad, y esto es que cuando yo como usuario necesite o dueño de los datos necesite acceso a esos datos, lo pueda acceder en cualquier momento. Esto es tan importante que algunas organizaciones crean lo que se llaman Service Level Agreements o SLAs, que básicamente es un contrato donde se especifica cuáles van a ser los tiempos de disponibilidad del aplicativo.
Como les decía, cualquier violación, cualquier ataque informático va a tener como un componente que afecta a cualquiera de estos tipos. Por ejemplo, si nuestra organización es blanco de un ataque de negación de servicio, claramente estamos siendo víctimas de un tema de disponibilidad. Es decir, alguien nos está enviando una cantidad de tráfico mucho mayor del que nuestros servidores y nuestros proveedores pueden manejar, de forma tal que hay una cantidad de clientes o usuarios que no van a tener acceso a este servicio. Entonces, para que vean que esto es sumamente importante tenerlo claro, que siempre hay un impacto en alguno de estos componentes de seguridad de información. Al igual, hay otros temas que son importantes porque a pesar de que no haya tanta confusión, a la hora de hacer un análisis de seguridad son vectores de ataque importantes. Tenemos el concepto de autenticación. Bueno, autenticación básicamente es el proceso de validar que una persona es quien dice ser. Según la industria y las mejores prácticas, cuando implementamos un control de autenticación, tiene que cumplir más de un factor. Y un control que se considera relativamente seguro tiene que cumplir con 3 condiciones. Bueno, algo que usted sabe, esto es una contraseña, más algo que usted tiene. Esto podría ser un token, podría ser alguna clave dinámica, algún valor físico que usted tiene en su posesión y algo que usted es. Cuando hablamos de este tema es un control biométrico, por ejemplo, la huella digital podría ser la pupila, en fin, cualquier otro mecanismo biométrico. ¿Qué recomienda la industria? Bueno, que exista al menos 2 factores. Entonces, aquí entramos al tema de autenticación de 2 factores, que es, ok, tenemos una contraseña, que la contraseña de por sí es un antipatrón, es decir, genera muchos problemas, es un problema difícil de erradicar. De hecho, la industria está tratando de buscar alternativas al manejo de contraseñas, pero en vista del impacto que ha tenido las contraseñas y el mal manejo de contraseñas, se implementó lo que se llama autenticación de 2 factores, es decir, agregarle al proceso de autenticación otro elemento que puede ser algo que usted tiene como un token, ¿verdad? O puede ser un mensaje de texto, o inclusive depende del tipo de aplicativo o organización, un control biométrico. También tenemos autorización. Autorización es sumamente importante porque nos va a decir, una vez que yo sé como sistema quién es usted, a qué tiene usted acceso. Entonces, ¿por qué es sumamente importante? Bueno, porque nosotros hemos analizado múltiples aplicaciones de varias industrias y siempre encontramos problemas de autorización. Es decir, desde el lado del backend, desde el lado del servidor, cuando el request llega, no se está verificando que la transacción que se está solicitando sea permitida para la persona que está logueada en el sistema. Entonces, encontramos muchas fallas de autorización en los sistemas y es algo que hay que tenerle cuidado. Los atacantes generalmente van a tratar de hacer escalamientos, ya sea horizontales o verticales, ¿verdad? Un escalamiento horizontal básicamente es, ok, si yo soy si yo soy usuario de una plataforma, podría tal vez, digamos, hacer una impersonalización de otro usuario, es decir, tal vez acceder al dato de otra persona, o podría hacer un movimiento vertical, que sería, puedo escalarme los privilegios y ser administrador dentro de la plataforma. Entonces son cosas que usualmente pasan. Y un tema muy importante es la parte de auditoría y logs. Auditoría y logs son un mecanismo detectivo pasivo, ¿verdad? Acá entra todo lo que tiene que ver con triggers en la base de datos. Una buena arquitectura de base de datos que tenga triggers nos permite hacer análisis post-mortem en el caso de que un atacante tuvo acceso a los datos, ¿verdad? Poder generar métricas y estadísticas de todo lo que pasó en el aplicativo. El logging o auditoría nos permite evitar el no repudio, es decir, que en el evento de que nos comprometan, poder decir y tener evidencia, decir, mira, tenemos evidencia que el ataque viene de Rusia, viene de Corea del Norte, por estos indicadores que tenemos acá, por el modus operandi, porque esto fue una información que dejó en la red. La auditoría, bueno, se puede ver como una forma de registrar eventos históricos en un sistema. Sin embargo, hay algunas mejores prácticas de qué loguear o qué no loguear. Muchas veces, si es información sensible que estamos tratando, es decir, información de tarjetas de crédito, obviamente no es recomendable loguear ese tipo de transacciones, porque más bien, si alguien accede a los logs, entonces accedería a un montón de información sensible que en principio no debería estar ahí. Hay que tener un balance entre auditoría, ¿verdad? Y la parte de seguridad. Bien. Ahora me gustaría rápidamente hablarles un poco sobre principios de desarrollo seguro de software. ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, es importante conocer a modo muy general
las vulnerabilidades, por qué pasan, cómo pasan, para después tomar acción. Este enfoque da mucho valor agregado a las personas y a las organizaciones porque les ayuda a entender bien el problema. Algunas veces no es que el tema de seguridad sea complicado, no es que sea difícil, es que tal vez no hay visibilidad o no hay conocimiento sobre técnicas que el atacante puede utilizar y tal vez nos expone de cierta forma a no desarrollar aplicaciones seguras. Bueno, cuando hablamos de seguridad aplicativa, hay un principio sumamente fundamental que es el usuario, la persona que está detrás, puede enviar datos arbitrarios. Acordémonos que un sistema computacional se compone básicamente de tres elementos: entrada, ¿verdad?, procesamiento y salida. ¿Qué sucede? Bueno, que muchos de los ataques informáticos a nivel de capa aplicativa pasan o suceden porque el usuario o la persona que está detrás mandó algún tipo de dato que causó un efecto no deseado o básicamente no esperado en el aplicativo. El usuario final está fuera de nuestro control. Cuando usted pone un aplicativo en producción, en Internet, no podemos saber, como les decía anteriormente, si la persona que está utilizando esa aplicación es o un cliente verdadero o básicamente es un atacante. La aplicación siempre debe tratar todas las entradas como si estuvieran dañadas y fuesen no confiables. Hay una premisa en seguridad que dice, todo lo que viene del usuario es dañino. Entonces, si nosotros, desde el punto de vista de desarrollo de software, tratamos esa premisa, cualquier dato que venga del usuario lo vamos a tratar como si fuese sospechoso. Eso es programación defensiva y nos va a ayudar a nosotros a a levantar un poco la barra en temas de seguridad. Es importante asegurarse de que los datos de entrada no puedan manipularse para interferir con la lógica empresarial. Esto es porque generalmente, si usted manipula tal vez un payload del JSON, del request, podría usted generar algún cambio en la lógica de negocio. Por ejemplo, se podría de pronto cambiar alguna tasa de interés, se podría incrementar algún límite, se podría bajar algún límite, etc. La mayoría de los ataques dirigidos a aplicaciones web constituyen payloads, es decir, el cuerpo o el request, diseñadas para desencadenar un evento que no fue considerado por la aplicación o por su diseño. Entonces, si el atacante puede manipular el dato de entrada, ¿verdad? Va a intentar de causar un efecto no deseado en el aplicativo. Bueno, ¿por qué esto está importante? Si pueden ver esta gráfica, tenemos muchas fuentes de datos, es decir, en un sistema empresarial tenemos muchas fuentes de datos. La data viene de muchos lugares, por ejemplo, puede venir de la URL, puede venir de un formulario de contáctenos, puede venir de un formulario qué sé yo, para llenar datos personales, lo que sea. Viene en parámetros GET, viene en parámetros POST, viene como cabeceras HTTP, inclusive web services en un mundo interconectado como el que vivimos ahora, ¿verdad? Que todo el mundo expone sus APIs para que sean consumibles por terceras partes. La data que viene de esos web services es un potencial vector. Tenemos cookies, servicios externos, bases de datos. Inclusive la misma data que genera el aplicativo es un insumo para la misma aplicación, ¿verdad? Entonces, acá falta inclusive lo que es el tema de móvil, es sumamente importante. Entonces, si usted pone a arquitectar la aplicación, vemos que existen múltiples fuentes de datos, de dónde la data viene, ¿verdad? Toda esta data, estas fuentes de datos son manipulables. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Bueno, porque si nosotros vemos la anatomía de una URL, ¿verdad? Entonces tenemos Michael, una URL. Sí, señor. hay una pregunta de Gajo que dice, cuando se dice que el usuario puede enviar datos arbitrarios, ¿también entra SQL injection? Exacto, sí, ahí es puramente de donde vamos y vamos a ver un caso más adelante. SQL Injection, para adelantarme un poquito, es un vector de ataque importante donde tal vez el formulario espera un valor entero y el atacante lo que hace es no manda un valor entero, sino que manda un texto arbitrario en SQL, ¿verdad? Que pueda desencadenar un cambio en la lógica. Entonces, la respuesta es que sí. Uh-huh. Cuando tenemos un patrón como esta es la anatomía de una URL. Vemos acá claramente, bueno, tenemos el protocolo, que es la parte principal, luego tenemos el dominio, el path, y tenemos el query string. ¿Qué sucede? Que hasta acá donde llega el question mark o el signo de pregunta, de aquí para atrás es datos confiables. ¿Por qué? Esto es data que básicamente está en el dominio o el dueño de esta URL es la organización. Pero de acá en adelante, todo lo que venga como parámetro es lo que el usuario ingresó, ¿verdad? Esto pudo haber sido un número o pudo haber sido una expresión en SQL que trate de
engañar el motor de base de datos y traer toda la información sensible. Entonces, acá es donde vemos que es importante tener claro el tema de datos arbitrarios. Todo lo que venga acá en el query string, en este ejemplo en particular, esto viene del usuario y nosotros no deberíamos confiar en la data que viene del usuario. Bueno, la pregunta tal vez es, ¿por qué seguridad de aplicaciones es un problema creciente? Como les mencionaba anteriormente, yo he sido miembro de OWASP desde el 2011 y tengo conocimiento de causa que desde el año 2000 por ahí hay problemas de inyección de SQL como hacía la pregunta el participante. El tema de inyección de SQL es que ha estado en la industria casi 20 años y aún hoy por hoy, si ustedes ven el resumen de vulnerabilidades, sigue encabezando la lista de ataques informáticos. Entonces hay algo ahí que no calza, ¿verdad? ¿Por qué deberíamos de preocuparnos? Bueno, principalmente por la complejidad de aplicaciones modernas y la infraestructura, ¿verdad? Actualmente, cualquier empresa, cualquier organización puede ser víctima de un ataque informático porque las motivaciones son muchas. Principalmente, parte de esto, el crecimiento exponencial en ataques informáticos, se le podría llamar también inclusive a la democratización de estos ataques y al anonimato que técnicas, por ejemplo, como Bitcoin, ¿verdad? Y criptomonedas permiten anonimato y que usted pueda, y que esto sea un negocio lucrativo, que de hecho es un negocio bastante lucrativo. Entonces, si una empresa, una organización ni siquiera conoce esos activos, ¿verdad? Es bastante importante. Nosotros en la parte de seguridad informática, en los estudios y en las investigaciones nos damos cuenta que, por ejemplo, hay una métrica que dice, no tanto a nivel aplicativo, sino a nivel de ciberseguridad. En promedio, un atacante pasa en la red de un cliente 160 días, 165 días en la red antes de que sea detectado. Cuando esta persona ha estado tanto tiempo en la red, probablemente tiene más conocimiento de la arquitectura que inclusive los propios diseñadores, ¿verdad? Y hay otra métrica que dice que les tarda en promedio 5 días llegar a tener acceso al controlador de dominio de una organización. Entonces, para que ustedes vean el tipo de tendencias que hay ahorita, ¿verdad? Que los ataques están ahí. Y el tema de complejidad. Complejidad nunca es sinónimo, ¿verdad? De eficiencia como tal. Algunas veces las organizaciones ni siquiera saben cuáles son sus activos. Y si no sabemos cuáles son los activos, es muy difícil poder saber cómo proteger de esos activos. Y principalmente porque hay vulnerabilidades en todo lado. Eso es importante. Cuando me gustaría mostrarles acá un ejemplo de código fuente. Este código fuente viene del libro Writing Secure Code de Microsoft. Es una referencia bastante buena que todo desarrollador debería tener acceso a. Es un libro bastante grande, pero muy completo. Bueno, tenemos esta función. Si ustedes pueden ver, esta función invoca, este pedazo de código invoca una función que se llama isAccessAllowed y revisa. Si la respuesta a esta función significa error access denied, básicamente es que la seguridad falló. De lo contrario, lo deja pasar. El problema fundamental con este código es que, ¿qué pasa si dentro de esta función hay un error? Qué sé yo, el servidor donde corre el aplicativo no tenía suficiente memoria, hay algún otro tipo de acceso concurrente, un problema de red. Probablemente el mensaje que devuelva esta función no es error access denied, es insufficient resources o algo así, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Acá el sistema, la excepción al no ser error access denied, va a caer dentro del else. Y el else significa lo voy a dejar pasar. Entonces, desde el punto de vista de programación, ¿verdad? Que es un poco abstracto, en condiciones como tales va a dejar que la persona se autentique en el sistema sin siquiera estar autorizado, básicamente porque hay un problema de lógica acá, lógica de negocio. Entonces, es para que vean que es relativamente simple escribir código inseguro. Aunado de esto, bueno, tenemos la proliferación de dispositivos móviles y APIs, REST, ¿verdad? Que es básicamente un estilo arquitectónico para desarrollar servicios siguiendo el estándar de la web. Ha tomado mucho auge, todo el mundo casi que expone sus APIs. Lo que anteriormente considerábamos nosotros como perímetro ya no existe. El perímetro literalmente ya dejó de existir. ¿Por qué? Porque las organizaciones hay una tendencia a exponer cada vez más y más APIs y están más interconectados. Entonces, si estos APIs son inseguros, entonces también estamos de cierta forma generando un problema para la industria. Algo importante es que
todo negocio, toda empresa saber que seguridad informática es una prioridad en todos los equipos de desarrollo. El gráfico que ven ustedes ahí es el ciclo de vida seguro que recomienda Microsoft. Y ustedes ven, la primera fase de este ciclo inicia con training. Training es sumamente importante porque viene a complementar la frase que teníamos al inicio. Es importante que las personas tengan un nivel de conocimiento de temas de seguridad básicamente estándar, ¿verdad? Para que este tipo de vulnerabilidad no se puedan hacer. Después de training, Microsoft recomienda tener requerimientos, ¿verdad? En esta parte de requerimientos se tiene que considerar temas asociados a riesgo. Viene la parte de diseño. Diseño no solamente es qué arquitectura mejor nos queda, sino también cuál es mi superficie de ataque y cómo la reduzco. Superficie de ataque es un término general que se utiliza en threat modeling o modelado de amenazas para definir cuáles son las posibles entradas o servicios que expone mi aplicativo de forma tal que un atacante me pueda comprometer. Entre menos exposición tengamos, obviamente vamos a estar un poco más protegidos. También tiene que ver con el tema de implementación. Implementación es la parte de desarrollo seguro, qué tipo de validaciones hay que tener, si implementamos una herramienta de análisis estático de código. Viene la parte de verificación. Verificación significa testing, ¿verdad? Testing no solamente manual, sino automático. Hay herramientas para hacer análisis estático y dinámico de código fuente en el ciclo de vida de las personas. Una vez que tenemos esta parte lista, vamos a la parte del release. Entonces, en release es una revisión, es un checklist de saber que cumplimos con una serie de requerimientos. Y el ciclo, la última fase de respuesta. ¿Okay? ¿Qué pasa en el evento de que nos comprometan? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Y esto es cíclico porque el desarrollo de software es cíclico, ¿verdad? No se queda estático. Bien, todo esto me lleva a hablarles un poco sobre lo que es OWASP. Para los que no han escuchado, OWASP básicamente es el acrónimo de Proyecto Abierto para la Seguridad de Aplicaciones Web, por sus siglas en inglés. Es una organización internacional sin fines de lucro, creada en el 2001 con el objetivo de hacer visible la seguridad del software. Todas las personas que somos miembros de OWASP somos voluntarios. Es una organización benéfica sin fines de lucro. Tal vez una de las características importantes que tiene OWASP como organización es que no estamos atados a ninguna firma comercial. Esto nos permite presentar información sin sesgos, ¿verdad? Y ustedes se darán una idea de lo importante que es hacer cosas por la comunidad. Generalmente, el desarrollo de software se podría considerar como un arte social. O sea, siempre estamos gente compartiendo conocimiento, escribiendo un tipo de blog post, o gente más bien preguntando en un canal como Slack o algún IRC similar, ¿verdad? Siempre hay una necesidad de retroalimentación. Entonces, OWASP es básicamente una combinación de gente brillantes de la industria que se juntan y comienzan a crear guías y materiales con el objetivo de cambiar un poco el panorama y crear concientización a nivel global. ¿Por qué es tan importante este tipo de cosas? Bueno, les voy a dar un ejemplo práctico. Esa imagen que ustedes ven ahí, ese workflow, corresponde a la implementación según el RFC 6749 de OAuth, la especificación, el protocolo para autenticación OAuth. Y había básicamente una necesidad de entender cómo se debería implementar el refrescamiento del token. No voy a entrar mucho en detalle en arquitectura ni cómo funciona OAuth, porque es casi que otra sesión como tal. Sin embargo, el problema con los RFCs, para los que han leído un RFC, es que no le dice a usted como desarrollador cómo se debe implementar. Usted le dice cuál es la mejor práctica y le da una serie de lineamientos, sin embargo, no le dice a usted cómo se debe implementar. Entonces, cuando hay ambigüedad, lo que sucede es que se termina implementando de forma incorrecta. Entonces, por ejemplo, en esta interacción, en este gráfico, la pregunta decía, según la especificación en el punto H, cuando el token se solicita, dice que generar el token de refrescamiento es opcional. Entonces, ahí entra un poco de confusión porque debería ser opcional o no debería ser opcional. Entonces, al preguntarle esto, bueno, a la comunidad en el canal de OWASP, tenemos feedback casi que en tiempo real. Entonces, hay una de estas personas, ¿verdad? Trabaja, si no estoy equivocado, en Microsoft en la implementación de OAuth de ellos y da un enfoque bastante importante. Entonces, vemos que el valor agregado es tal vez tener la comunidad a nuestro servicio. No me malentiendan el concepto, sino que en cualquier momento del tiempo podemos tener una duda de cómo implementar tal cosa y va a haber gente que está dispuesta a darnos un enfoque. En este caso, bueno, da un insight bastante interesante de cómo
cómo funciona el protocolo como tal y cómo se debería implementar. En este caso, la solución acá lo da. Esto es para que se den cuenta lo importante que es trabajar en comunidad, ¿verdad? Que tenemos feedback casi en tiempo real y un buen feedback. Esto probablemente sea o genere un blog post que pueda ser compartido entre múltiples desarrolladores. Actualmente somos 160 capítulos en todo el mundo. Un capítulo es básicamente una representación local. Acá en Costa Rica, bueno, hacemos conferencias y talleres gratuitos y tratamos de estar activos, ¿verdad? Con el objetivo de darle a las personas mayor conocimiento en temas de seguridad. Como les mencioné anteriormente, todos somos voluntarios. Existen más de 45,000 voluntarios a nivel global. Y es importante tener visión de OWASP porque uno de los valores agregados que tiene es la cantidad de proyectos que tiene. Los proyectos que existen en OWASP, si ustedes van a owasp.org, están enfocados en 4 áreas. Proyectos de documentación, acá les voy a hablar un poquito más adelante, sin embargo, les voy a comentar ya que tenemos un proyecto, el OWASP Top 10, que es la guía de vulnerabilidades más comunes que afectan a la industria. Tenemos el Testing Guide. El Testing Guide es un documento definitivamente que no puede faltar en nuestro arsenal de pruebas. Nos dice cómo probar y qué deberíamos estar probando a nivel de seguridad informática. Tenemos proyectos enfocados en herramientas, en código fuente y herramientas, proyectos operacionales. El día de hoy les voy a mostrar un poco, un par de proyectos de estos que ellos tienen. Y la categoría, bueno, estos proyectos se categorizan en 3 niveles. Flagship son básicamente proyectos maduros que la industria los está utilizando actualmente, que hay mucho feedback. Hay unos que están todavía en revisión, que todavía no son flagship, son proyectos de laboratorio, todavía están mucho en la parte de idea, todavía está, digamos que no son release candidates, para ponerlo en términos simplistas. Y hay proyectos que son incubators, que es proyectos que todavía se tienen una idea. Por ejemplo, yo los insto que si ustedes tienen una idea de algún tipo de proyecto, lo publiquen, ¿verdad? Pónganse en contacto y de pronto les dan mucha asesoría en cómo liderar ese proyecto, qué tipo de recursos usarlo. Es importante estar generando este tipo de contenido porque todos nos vemos beneficiados. Uno de los documentos quizá más reconocidos de OWASP, para bien o para mal, es el OWASP Top 10. La versión más reciente actualmente es la del 2017. Es un informe que se genera cada año y lo que hace es que se basa en un montón de datasets de escaneos a organizaciones donde se detectan vulnerabilidades y esas vulnerabilidades se tabulan y generan un indicador. En este caso, serían las vulnerabilidades más comunes. Acá vemos que todavía, hoy por hoy, problemas de inyección son un vector bastante importante. Tenemos problemas de manejo de sesión, ¿verdad? De sesión incorrecta. Tenemos exposición de datos sensitivos dentro de la empresa. Este tema de XML Entities es bastante interesante. Volvió a caer dentro de las prioridades porque todavía hay mucho ataque que pasa a nivel de XML. Y un componente que se unió hace poco es utilizar componentes con vulnerabilidades conocidas. Ahora les voy a hablar un poco sobre esto más en detalle. Este documento ustedes lo pueden descargar en PDF. Está totalmente gratuito. Como les mencionaba, el Testing Guide también lo pueden descargar en PDF. Es una guía de cómo realizar pruebas, es bastante completo, uno de los documentos más completos que yo he visto. Para que se den una idea, el Testing Guide tiene un enfoque basado en estos componentes. Básicamente se enfoca en hacer pruebas en recolección de información, pruebas de configuración e implementación, pruebas de autenticación, de autorización, de manejo de sesión, hasta temas de lógica de negocio. Cómo se debería probar un aplicativo para encontrar problemas a nivel de lógica de negocio y código del lado del cliente, incluyendo criptografía débil y manejo de errores. Yo los insto para que lo vean. Hay un proyecto que es el Code Review. Yo tuve la oportunidad de participar en varios capítulos del Code Review. Es básicamente una guía que le dice, da una mejor práctica de cómo se debería implementar Code Review. Code Review, si se hace de forma correcta, es una herramienta enfocada a reducir el número de vulnerabilidades. Code Review se puede hacer automatizado y manual. Se recomienda que sea un enfoque de ambas cosas. Hay otro proyecto que se llama Application Security Verification Standard. Este ASVS es básicamente un checklist bastante completo que le dice, ok, vamos a poner el aplicativo en producción, estas son las cosas que se debieron haber probado y da muchos insights en diferentes niveles del aplicativo. Eso también se lo recomiendo bastante. A nivel de proyectos, herramientas como tal, hay un tool que se llama Set Attack Proxy o SAP. SAP es básicamente un proxy y el proxy permite automatizar lo que son pruebas de seguridad. Tiene mucho apoyo de la comunidad, son los proyectos más usados.
en la industria hay otros proyectos similares. Por ejemplo, tal vez ustedes han escuchado de Burp Suite. Es como un competidor básicamente de SAP, con la ventaja de que SAP es gratuito, ¿verdad? Y le da a uno mucho insight. Es una herramienta muy buena que yo también los insto. A nivel educativo, bueno, existe un proyecto que se llama OWASP JustJob. Este es una aplicación vulnerable, a propósito, que ustedes pueden descargar y comenzar a probar en un ambiente controlado. Al igual, hay una serie de hojas de trucos. Esas hojas de trucos son básicamente guías muy concisas de cómo implementar algún tipo de remediación. Hay hojas de trucos para diferentes tipos de vulnerabilidades. Ahí les dejo el link para que puedan visitarlo eventualmente. Bien, OWASP nos lleva también a comprender un poco el tema de vulnerabilidades comunes. Uno de los participantes anteriores comentaba el tema de inyección de SQL. Inyección de SQL es probablemente uno de los ataques más difundidos, más fáciles de perpetrar en una organización y que tiene mayor impacto. Vamos a ver acá varias cosas en este diagrama. Acá ustedes pueden ver que hay una capa de aplicación y una capa de negocio. La aplicación, desde el punto de vista de arquitectura, probablemente cumple con los mejores estándares, ¿verdad? Separación de responsabilidades, probablemente el mejor diseño. Lo que sucede es que hay un fallo en la validación de datos. Entonces, al igual que cualquier aplicación que usted ve ahí afuera, tiene una caja de texto, y esa caja de texto permite pedirle a usted el usuario y la contraseña. Sin embargo, en este caso, la persona mandó un texto arbitrario como este, comilla o 1 igual a 1. Entonces, este request, cuando llega a la capa básicamente la capa de datos acá, crea un request, y este request se convierte en un query, y el query se convierte en devuélvame todas las cuentas de la tabla cuentas cuando la cuenta sea vacío o 1 igual a 1. Entonces, esto está causando básicamente un cambio en la lógica del aplicativo y nos va a devolver básicamente todas las cuentas que existen en el sistema. Y esta información se le devuelve al cliente, pasa por todas las capas y le llega al atacante. Principalmente porque hay un fallo de validación de datos de entrada acá. Como hay inyección de SQL, hay inyección de no SQL o no SQL. Esto es con la proliferación de bases de datos no SQL, como son Redis, como son CouchDB, como son MongoDB. Hay digamos que mucha tendencia a adaptar este tipo de tecnologías, principalmente porque ofrecen facilidad de indexación, es decir, no necesariamente existe un esquema como tal, permiten escalamiento horizontal, son de código abierto y relativamente bajo costo. Existen inyecciones a nivel de NoSQL, ha habido mucho inyección a nivel de MongoDB. Bueno, eso es un motor que es potencialmente vulnerable cuando las consultas son ejecutadas sin ningún tipo de sanitización. Sanitización significa limpieza de parámetros, principalmente con los operadores. Bueno, en este caso el operador GT significa devuélvame todos los documentos en la base de datos que sean mayor a. Les voy a mostrar un ejemplo. Tenemos acá un caso de un ataque a MongoDB. Como ustedes pueden ver, esto es código JavaScript. Tenemos el usuario, la contraseña, y existe un método que se llama find. Lo que sucede es que el atacante cambió un poco la lógica. En lugar de enviarle un texto acá, le mandó básicamente un operador que tiene representación o tiene significado dentro de MongoDB. Esto genera un ataque. Otra de las cosas que pasan, si ustedes pueden ver este código fuente, esto es interesante. En este caso tenemos una rutina que se llama getUserID and threshold. Tiene dos parámetros de entrada, que es el user ID y el threshold. Sin embargo, vean qué interesante. En la línea 60, el parámetro de user ID digamos, no se está sanitizando, pero se le está dando un tratamiento, entonces se está parseando entero. ¿Qué sucede? Que si el atacante envía cualquier valor que no sea entero, aquí va a haber un potencial error. Sin embargo, el campo threshold entra en la función y se invoca hasta esta parte de acá, sin ningún tipo de limpieza en el paso 3. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, probablemente este código se agregó tiempo después, probablemente un parámetro que se le agregó después, y la persona no tenía conocimiento y no hizo aquí ningún tipo de asignación. O sea, aquí tal vez habría que haber hecho una validación antes de ver si el campo es numérico, y si es numérico, dejarlo, sino devolver una excepción y decir, mira, el valor de entrada no cumple con nuestro estándar, de pronto es una expresión regular. Sin embargo, el valor entra directamente y se ejecuta. Entonces, acá una potencial inyección es, ok, se le pasa un valor de 2 en el user ID, y el threshold básicamente viene un texto como esto. Esto va a causar una condición de denegación de servicio porque estamos creando un loop infinito.
En aplicaciones como Node.js, que son básicamente tienen un solo loop de ejecución, esto va a generar una condición de negación de servicio. También les mencionaba anteriormente que una de las vulnerabilidades que ha tenido mucho auge en este modelo que yo llamo Repository Driven Web Development, es decir, desarrollo de software basado en repositorios. Esto es porque, por ejemplo, Java tiene su repositorio que se llama Maven, .NET tiene su repositorio que se llama NuGet, no recuerdo ahorita el de Ruby on Rails, Python tiene su manejo también de paquetes vía Py. Entonces, NPM, ¿verdad? Para Node.js. Me tomé la libertad de crear una visualización. Básicamente, el proyecto NPM tiene una serie de advisories que son como problemas de seguridad reportados por la industria. Y yo básicamente tomé ese advisory y lo convertí un poco y lo transformé en visualización para poder, me interesaba tener una visión clara de qué tipo de vulnerabilidades son las que pasan. Vemos que todavía en NPM tenemos problemas de inyección de SQL con un 10,87% de ocurrencias. Hay otro tipo de ataque como son Open Redirects. Esto significa que de forma arbitraria se puede redirigir el tráfico a los usuarios. Tenemos problemas de inyección de cross-site scripting, tenemos un 6% de negación de servicio a nivel de expresiones regulares. Esto es porque obviamente este tipo de librerías o de paquetes utilizan expresiones regulares y da algunos insights. Acá les dejo el link, lo pueden visitar y ver un poco de las visualizaciones que se pueden hacer para entender un poco mejor la data que hay en el repositorio. ¿Cuál es el problema de depender en repositorios de terceros? Bueno, el problema es que si nosotros incluimos en nuestro proyecto una librería, hay una dependencia y esa dependencia viene a costas de manejo de riesgo. Entonces puede ser que tal vez que esa librería o nunca se actualiza o es vulnerable. O en este caso, en el 2016 pasó un caso particular que un desarrollador que estaba un poco enojado fue al registro de NPM y eliminó un paquete. Resulta que en el árbol de dependencias de este paquete en particular, las librerías más utilizadas como Express, por ejemplo, en NPM o cualquier otro middleware, dependían de alguna forma de este paquete. Obviamente, al no estar disponible en el registro, los procesos de compilación fallaron y se estima que probablemente la mitad de Internet falló ese día por un problema en un paquete que un desarrollador quitó, para que ustedes vean el impacto de este tipo de cosas. Pasó también un caso en el 2017, typo squaring. Typo squaring es un tipo de vulnerabilidad donde se engaña al usuario con nombres muy similares. Por ejemplo, en lugar de poner google.com, se pone Google, pero con 2G, por ejemplo, sin una O. Desde el punto de vista visual, parece el mismo paquete, pero son diferentes. Entonces, unos atacantes crearon un montón de paquetes en NPM muy similares a los que ya existían. Tal vez le cambiaban un carácter o lo otro. Y cuando se instalaban esos paquetes, hay exfiltración de datos. Es decir, esos paquetes se robaban secretos de las máquinas, por ejemplo, API keys, ¿verdad? Y eventualmente esto desencadena en ataques a proveedores de la nube como son AWS y Azure, y principalmente para hacer tema de Bitcoin mining. Bien, vamos a hacer una pequeña demo para no aburrirlos mucho con el tema ¿cómo se llama? Teórico. Acá tenemos una aplicación que es vulnerable, ¿verdad? Entonces, básicamente me voy a loguear acá. Ok. Esta aplicación ustedes la pueden descargar en su ambiente, se llama DAM Vulnerable Web Application, es sumamente fácil de instalar. Yo la tengo ejecutando con Docker localmente, ustedes pueden trabajar en este ambiente. Acá me gustaría mostrarles un poco lo que son los problemas de inyección y por qué son tan críticos. Si ustedes ven acá, hay un módulo de inyección de SQL, obviamente ya está predefinido para inyección de SQL. Si ustedes van, por ejemplo, vamos aquí a la parte, al Developer Tools, a mí me interesa ver el tipo de tráfico que se está enviando acá. Si yo acá, por ejemplo, escribo un 1 y le doy a enviar, entonces, bueno, hay un post, ¿verdad? Aquí si analizo, voy a hacerlo un poquito más grande tal vez para que lo puedan ver. Si yo analizo esta URL, bueno, aquí desde el punto de vista del atacante me interesa ver qué es lo que está sucediendo cuando alguien envía un parámetro acá. Veo acá, por ejemplo, que existe todo el tema del cookie, ¿verdad? Existe el cookie y existe la URL. Para temas de inyección de SQL, el tema es que al ser un ataque tan distribuido, existe
existen muchas herramientas. Entonces, el día de hoy les voy a mostrar cómo se podría automatizar un ataque con este tipo de cosas. Hay una librería, ¿verdad?, que se llama el SQL Map, básicamente. Es una librería desarrollada en Python. Ok, acá estamos dentro de la librería. Y es bastante simple de utilizar. Entonces, teniendo un endpoint como el que ya vimos actualmente, yo podría decir, por ejemplo, Python 3, SQL Map.py. Vamos a ver si está por acá. Ahí está, acá tenemos el aplicativo. Entonces sería Python SQL Map.py. El argumento es la U. U es la URL a la cual voy a comprometer. Entonces en este caso, yo ya copié acá la URL a la cual la aplicación le hace post. Entonces voy a pegarla por acá. Cuando lo copio, acá lo interesante es que hay que tener un poco de cuidado porque básicamente hace escaping de los parámetros. Entonces voy a remover acá los caracteres, el escaping, ¿verdad? Esta es la URL a la cual voy a atacar. Y me interesa, como yo estoy autenticado, enviarle la cookie, ¿verdad? El cookie al cual estoy autenticado. Entonces, si ustedes van aquí igual a la cabecera, en este request de acá se puede observar el valor en el request se puede observar aquí el cookie. Entonces voy a copiar este cookie como está, tal cual. Y se lo voy a poner acá como argumento al tool. Entonces, acá básicamente va a empezar, si no hay ningún error de sintaxis, él va a tratar de enumerar y comenzar a generar un montón de sentencias SQL contra el objetivo. Vamos a decirle acá que sí. Ok, en este caso, de forma interesante, ustedes pueden ver que el tool me está diciendo que el backend es MySQL. Entonces, en este caso, el ataque me permitió enumerar y me dice que definitivamente la aplicación es vulnerable y que el backend es MySQL. ¿Qué me interesa yo acá? Para que ustedes vean lo importante es esto. Bueno, yo podría decirle, ok, muéstreme todas las bases de datos. Hay un argumento que se llama DBS, ¿verdad? En el aplicativo, y él me va a mostrar básicamente en el principio, si lo ejecutamos acá, todas las bases de datos. Entonces, con solo interactuar en este parámetro, el tool está generando por debajo un montón de queries con SQL que están extrayendo información. En este caso, vean ustedes que me enumeró la base de datos de DWA MySQL. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, una vez que yo ya sé la base de datos, ¿qué me interesa saber? Bueno, quiero saber qué tipo de tablas existen en esta base de datos. Entonces, básicamente hay otro argumento que se llama bueno, -d. En este caso le voy a especificar que sea de el nombre de la base de datos, non-vulnerable web app. Va sin slash. Y le voy a decir que me muestre las tablas. Entonces, en este caso, me enumeró. O sea, yo puedo enumerar en la base de datos DWA, me enumeró la tabla usuarios. Ok, ya tengo tres niveles, básicamente. Tengo la base de datos, tengo las tablas, y ahora ¿qué me interesa? Bueno, los datos. Para que ustedes vean lo que se puede lograr. Ahora voy a mostrar qué tipo de columnas existen en esta base de datos. Entonces hay otro argumento en la línea de comandos. Acá sería -t, y acá sería, perdón, aquí sería -columns, -t users, -columns. Entonces, básicamente estoy utilizando el tool para enumerar de cierta forma todas las columnas que existen en la tabla usuario. Y bueno, ¿qué es lo último que podría hacer? Bueno, hacer un dump. Entonces, también tiene una opción para poder hacer un dump de la tabla. Entonces, en este caso, voy a decirle, acá sería, que sería igual -d, la base de datos, dump vulnerable web app. Acá sería la tabla users. Y aquí es el argumento de stomp. Si todo sale bien, entonces en este caso,
Hay algo importante. Una de las mejores prácticas que existen en seguridad es utilizar un algoritmo criptográficamente seguro para almacenar las contraseñas, y las contraseñas tienen que guardarse hasheadas, un algoritmo de hashing reconocido. Probablemente esta aplicación utiliza las contraseñas hasheadas con un algoritmo criptográficamente débil como MD5. Entonces, en este caso, la herramienta me permite no solamente eh, básicamente enumerar. Ustedes ven acá que pude obtener el usuario como tal, y acá está básicamente el hash de la contraseña. La herramienta también me permite a mí detectar los hashes. El problema es cuando nuestro aplicativo, aquí hay varios problemas. Cuando el aplicativo utiliza contraseñas muy débiles, entonces es muy fácil de predecir el algoritmo con el cual se está generando este hash. Entonces, por ejemplo, la contraseña password tiene como hash criptográfico este valor de acá. La contraseña ABC123, que son relativamente débiles, tienen este hash de acá. Y así sucesivamente. Entonces, el tool no solamente me permite jalar toda la data, ¿verdad? Con un parámetro que es vulnerable, sino también tratar de hacer un ataque, digamos, de fuerza bruta, un ataque diccionario para poder decodificar, digamos, el hash como tal. Como ustedes pueden ver, un ataque como este se puede aplicar a cualquier tipo de aplicación que sea vulnerable. Esto se utiliza mucho en la industria. Ahora me gustaría mostrarles también cómo se haría esto de forma gráfica. Bueno, para resumir un poco el tema de lo que tiene OWASP. OWASP, yo les mencioné que tiene un proyecto que se llama OWASP. Entonces, OWASP es un aplicativo que usted básicamente descarga, ¿verdad? El tool está por acá. Es compatible con todos los lenguajes con todos los sistemas operativos porque corre en Java. Les voy a mostrar un poco. Bueno, cuando usted tiene un proxy como SAP, básicamente SAP actúa como un man in the middle. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, de cara al servidor, usted es el cliente, y de cara al cliente, usted es el servidor. Entonces, básicamente estamos haciendo un ataque de man in the middle. ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestra aplicación, todo el tráfico se lo redireccione a SAP? Bueno, acá en la parte de opciones de SAP, de preferencias, viene el tema del el proxy. Entonces, acá hay una opción que se llama Local Proxy. SAP por defecto escucha en el puerto 8081. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir a mi navegador. Cuando yo estoy haciendo pruebas de seguridad, les recomiendo utilizar la versión de Firefox que se llama Developer Edition. Eso es porque usted puede hacer varias cosas con Firefox, por ejemplo, deshabilitar JavaScript o, en fin, básicamente crear un ambiente relativamente liviano para hacer pruebas. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar Firefox, ¿verdad? Y yo le voy a decir, Firefox, ocupo que todo el tráfico me lo envíe a SAP. Entonces, yo utilizo utilizo una extensión de Firefox que se llama Foxy Proxy. Entonces, yo acá, por ejemplo, voy a crear un nuevo proxy que se va a llamar OWASP. La IP, bueno, en este caso es una aplicación local, ¿verdad? Y le voy a decir en qué puerto está escuchando SAP. En este caso, como vimos en la configuración, SAP escucha en el puerto 8081. Voy a ir acá a la parte 8081. Y lo vamos a salvar. Ahora, yo le voy a decir a Firefox, su proxy por defecto es OWASP. Entonces, acá es cuando esta extensión de Foxy Proxy cae muy bien. Entonces, le voy a decir todo el tráfico, por favor, envíenmelo a SAP. ¿Qué sucede? Bueno, si yo visito una página con un certificado digital, va a pasar esto. Por ejemplo, si yo voy nuevamente a mi aplicación local, voy a tener este problema. ¿Por qué? Porque, bueno, estoy visitando el sitio de forma segura, pero hay un ataque de man in the middle. ¿Esto qué significa? Que entre el cliente y el servidor hay alguien escuchando. Para yo poder básicamente hacer un bypass o de cierta forma decriptar el tráfico, yo voy a ir a las opciones de SAP, ¿verdad? Y acá hay una parte de certificados. Entonces, acá sería Server Certificates. Vamos a ver dónde es que estaba. Ajá, Dynamic, ese es el Certificates. SAP te genera un certificado que usted lo va a guardar. Yo en este caso ya lo tengo guardado en el escritorio. Y yo le voy a decir a Firefox, me voy a ir a las opciones de Firefox, ¿verdad? Acá a la parte de preferencias, y me voy a ir a la parte de certificados. Entonces, voy a ver los certificados y voy a importar el certificado de SAP. ¿Para qué? Para poder tener básicamente el ataque de man in the middle y poder ver el tráfico. Entonces, en este caso le voy a decir, Firefox, yo ocupo que usted confíe en este certificado, en este Certificate Authority generado por SAP,
Y Firefox, bueno, me hace varias preguntas. Me va a decir, ¿usted está seguro que desea confiar en este CA? ¿Esto qué va a permitir? Bueno, que cualquier request que haga va a poder generar certificados y firmar digitalmente todo el tráfico. Entonces yo le voy a decir que sí, porque yo sé que es un certificado de SAP. Entonces en el momento que yo hago esto, ¿verdad? Voy a actualizar acá la página y ven ustedes que yo ya no tengo ningún tipo de restricción. Algo interesante es que en el momento que ya le envío todo el tráfico a SAP, ya podemos ver en esta parte de acá, si se aprecia, todos los requests. Voy a ver si puedo incrementar un poco el font acá de SAP para que ustedes lo vean y tengan buena visibilidad. En este caso, bueno, acá yo tengo el request, toda la cuestión. Acá probablemente salga la aplicación dentro de poco. Bien, en este caso, todo el tráfico que está sucediendo acá está siendo enviado a SAP. Yo podría hacer varias cosas. Por ejemplo, yo podría intentar desencriptar el tráfico. Voy a entrar nuevamente aquí al aplicativo. Le voy a poner, por ejemplo, aquí admin y password, que es básicamente, bueno, acá hay un mensajito que hay que darle start, ¿verdad? En este caso, acá está el sitio. Bueno, en el momento que él comienza a capturar tráfico, si yo regreso nuevamente acá al aplicativo, acá me va a cargar el sitio. Algo interesante que tiene es que ustedes pueden agarrar este sitio acá y darle Start Attack. Entonces, acá SAP está muy bien documentado, esa es la ventaja. A mí me interesa, por ejemplo, hacer un spider. Entonces, mientras yo voy navegando, voy a decirle que me comience a hacer un scan. Él va a comenzar a escanear el sitio, me va a comenzar a detectar páginas, todas las interacciones que yo haga contra el proxy, y él va a ir detectando cosas. De hecho, acá ustedes pueden ver que tiene un flag. Este flag viene aquí en la parte de alertas. Y acá puedo ver ciertas vulnerabilidades que ya él me detectó del aplicativo. En este caso me detectó que no tengo una política para X-Frame Options, que esto significa que cualquier persona podría cargar un iframe dentro de mi aplicativo. Entonces, mientras estoy acá en en un WhatsApp, me voy a ir al sitio, me voy a autenticar, y es admin, password. Noten también que acá aparecen algunos componentes, ¿verdad? Porque básicamente él es un proxy, entonces intercepta el tráfico, lo modifica, y acá tengo algunos hallazgos. Acá, por ejemplo, yo podría venir y qué sé yo, tal vez de pronto interceptar todo el tráfico, ¿verdad? En este caso voy a poner el proxy, acá el proxy está activado, entonces estoy poniendo como un breakpoint, un punto de interrupción para los que están familiarizados con la parte de programación. Le voy a dar, bueno, login, ¿verdad? Este request que estoy dando acá, tengo la opción de modificarlo. Ahorita está pausado hasta que yo lo modifique. Esto es sumamente útil porque muchas aplicaciones tienen buenas validaciones de frontend, pero esas validaciones de frontend no aplican en el backend. Entonces, de pronto, el formulario no me permite una contraseña débil, pero yo podría venir acá y ponerle password 123. Entonces, tengo una opción diferente para interceptar el tráfico y mandarle otro texto, ¿verdad? O podría enviarle cualquier otro valor arbitrario. Una vez que ya he modificado el payload, le voy a decir, ok, continúe, ¿verdad? Y él va a seguir hacia el servidor. Bueno, acá hago un error porque esa no es la contraseña. Sin embargo, les voy a mostrar una técnica que se puede hacer con Burp, perdón, con SAP. Sigo mencionando Burp porque es como la competencia directa de Burp, que es un producto comercial. Acá voy a poner igual admin y password. Me voy a autenticar en el sistema, bueno, y acá tiene una parte básicamente de SQL Injection, ¿verdad? Que ya lo vimos anteriormente. Acá viene una parte de SQL Injection Blind, viene una parte de Command Injection, viene una parte de fuerza bruta. Me voy a enfocar en un ataque de fuerza bruta. Bueno, un ataque de fuerza bruta, si ustedes lo pueden ver acá, básicamente es que un atacante abusa de un aplicativo web y comienza a generarle o enviarle datos que están públicamente disponibles. ¿Qué sucede? Bueno, ha habido muchos ataques a empresas donde la información está públicamente disponible. Le estoy hablando de bases de datos públicas con usuarios y contraseñas comunes. Entonces, usted puede descargar esas bases de datos y utilizarlas en un sistema y determinar si existen usuarios con usuarios comunes, por ejemplo, root o admin 123 y contraseñas débiles. Entonces, en este caso vamos a hacer un ataque de fuerza bruta al aplicativo. Para esto, yo les recomiendo un proyecto que se llama FuseDB. Entonces, FuseDB, ustedes van acá a FuseDB. FuseDB es un proyecto que básicamente contiene una serie de payloads enfocados a hacer el proceso de testing muy simple. Ustedes van aquí a la parte, por ejemplo, de ataques. Bueno, tenemos temas como descubrimiento. En este caso, me permite ver varias cosas. Hay un tipo de ataque
basado en diccionarios. Este es el que voy a utilizar para mostrarles. Este word list básicamente tiene una lista de usuarios comunes y de contraseñas. Por ejemplo, aquí viene números, viene listas, viene ciudades. Hay otro acá que es básicamente username and passwords. Entonces voy a utilizar esto. Acá viene, por ejemplo, nombres. Si ustedes ven esta lista que viene acá, es básicamente una lista de potenciales nombres de usuarios comúnmente utilizados que están disponibles, administration, todas las variables de administration. Entonces yo voy a utilizar estas bases de datos para mostrarlas. Para efectos de optimización del tiempo ya lo tengo descargado, ustedes lo pueden utilizar localmente y les voy a mostrar cómo podríamos utilizar WhatsApp para este tipo de ataque. Entonces igual, tengo la aplicación acá le voy a poner cualquier tipo de texto, le voy a poner A y B, qué sé yo. Voy a interceptar el tráfico, le voy a dar submit al formulario. Ok. Cuando tengo este formulario acá como tal, yo tengo la opción de darle fuse. Fuzzing, perdón, fuzz. Fuzz es una técnica donde usted puede enviarle texto arbitrario a un aplicativo, básicamente, para ser simplista. Voy a darle aquí a fuzz, ¿verdad? Acá, en el fuzz, yo especifico cuál es el campo username. Entonces, acá, por ejemplo, yo voy a decirle el campo username, voy a agregarlo y voy a agregarle una lista. Esas listas son las que yo ya descargué. Acá voy a escoger un archivo. En el escritorio yo ya tengo previamente cargado, para efectos de tiempo, FuzzDB, ¿verdad? Me voy a ir a la parte de Word User Passwords, ¿verdad? Voy a escoger acá una lista de usuarios, por ejemplo, puede ser names, voy a utilizar esta lista. Entonces, ¿qué sucede? La aplicación me va a ejecutar una serie de requests al servidor con todos estos payloads a nivel de usuario. Esto va a quedar para la parte de username. Voy a agregar ahora otro payload otro ataque para la contraseña. Entonces voy a seleccionar el campo contraseña acá y voy a agregar otro location y voy a probar el sistema con otra lista que es igual un archivo. Y acá voy a buscar un archivo que esté públicamente disponible de contraseñas. Entonces en este caso, por ejemplo, passwords, existen varias bases de datos de passwords, existe weak sauce, por ejemplo, es una lista con todas las posibles variantes. Se pueden cargar más de una, como usted guste. Una vez que tenemos ya definido nuestros puntos, es decir, yo voy a atacar el aplicativo y le voy a hacer una fuerza bruta con una lista de usuarios y una lista de contraseñas y le voy a decir start fuse, ¿verdad? Esto es porque el primer fuse, yo no lo definí, ¿verdad? Voy a quitarle acá, voy a hacer un remove. Voy a estar aquí, iniciar acá el fuse. Entonces, en teoría, acá ustedes pueden ver que SAP, perdón, sigo con la otra palabra, va a comenzar a hacer un montón de requests con una combinación. Básicamente esto se va a extrapolar la cantidad de usuarios por la cantidad de contraseñas que usted definió. Y acá yo podría comenzar a ver, acá yo veo el tipo de request que él está haciendo. Bueno, ahí lo voy a dejar que corra, lo puedo pausar, lo puedo detener. Acá puedo ver requests individuales, digamos, le puedo dar doble clic a este request como tal y puedo ver el detalle cómo esto me está atacando el aplicativo. Acá podría yo poner condiciones, por ejemplo, me interesa ver cuando encuentro un status code 200. 200 significa que es ok, que tal vez sí lo encontró, pero podría abusar básicamente del API, en este caso del aplicativo, utilizando un ataque de fuerza bruta. Entonces, yo les recomiendo mucho que utilicen SAP. La documentación es bastante buena, hay muchos videos, muchos tutoriales. Es una herramienta que es gratuita, se puede descargar, es multiplataforma y permite hacer un montón de escenarios que lo pueden utilizar dentro de la organización. Ya para finalizar, bueno, voy a resumir acá la presentación. Ok, ya para ir finalizando, bueno, en este caso, obviamente no dimos un nivel muy profundo de ataque. Sin embargo, algo que hemos aprendido el día de hoy es que las aplicaciones web son un vector de ataque muy importante para las organizaciones. De cierta forma son el low hanging fruit o la fruta madura para los cibercriminales, ¿verdad? Existen validaciones de datos de entrada y esto es nuestra mejor defensa contra ataques informáticos. La validación de datos de entrada tiene que tomarse de forma muy seria en la organización. OWASP como fundación provee una serie de guías, de documentos, de herramientas y código fuente que pueden ser usados de forma libre. Usted puede ir y distribuirlos sin ningún tipo de problema. Existen muchos vectores de ataque, sin embargo el OWASP Top 10 es como la forma de ir empezando. Yo les recomiendo que lo adopten, que lo estudien, que lo utilicen y sin embargo
la recomendación es no se detengan en el top 10. ¿Por qué? Porque obviamente hay un montón de vulnerabilidades más allá, sin embargo, el OWASP top 10 es como la base, es como el fundamento, como tal. Acá les dejo algunas referencias, hay unos libros muy buenos sobre desarrollo seguro de software, sería bueno que los tengan por ahí como referencia. Y sin más, no sé si tendrán algún tipo de pregunta. Entonces, Michael, para las preguntas pueden utilizar el sistema de preguntas y respuestas que tenemos. Aquí tenemos una, dice, ¿existe alguna comunidad de Slack para OWASP? Sí, efectivamente hay un canal de Slack para OWASP, acá se pueden unir, no sé si lo tengo acá precisamente, déjame, creo que lo tengo por acá. Si no, lo podemos enviar como parte de, a todos los asistentes, hay un canal de Slack. Este es a nivel global, es decir, acá hay varios, generalmente hay canales para proyectos, bueno, acá hay que registrarse, ¿verdad? Como tal, pero sí existen, es decir, si usted es miembro tal vez de algún proyecto como tal existe. Tal vez le puedo enviar los links exactos por correo. Perfecto, sí. Sí, también alguien preguntó en algún momento si la presentación se iba a enviar. Tengo entendido que vos podés compartirla con nosotros y nosotros la enviamos cuando enviamos también la información de feedback de esta presentación. Sí, exacto, exacto, no hay ningún problema en compartirla, es conocimiento para todo el mundo. ¿Y alguna otra pregunta? Recuerden que también pueden, si tienen alguna pregunta, pueden estripar el botón de Raise Your Hand, entonces nosotros podemos habilitarles el micrófono para que puedan hacer su pregunta. Vamos un par de minuticos. Uh-huh. Y uno que es más un comentario que dice, gracias por la charla, el tiempo se queda corto para verlo más a fondo. Sí, sí, definitivamente hay que andar un poco más en los detalles, sin embargo, hay que empezar con algo, ¿verdad? Con un poco de visualización. Tal vez en futuras interacciones podemos ahondar en un tema en particular, ¿verdad? Ver todo, básicamente todo lo que se le dice el nitty-gritty o el detalle de un ataque en particular, ¿verdad? De defensas. Pero sí, definitivamente es un poco corto el tiempo para un tema tan amplio. Ok. Aquí están llegando más. Dice, al hacer un ataque de fuerza bruta, puede que el server se caiga. Sí, de hecho, los voy a compartir acá. Igual, yo he escrito varios artículos, les voy a dejar también por acá el blog. Hay un ataque asociado a negación de servicio a través de expresiones regulares. Acá ustedes pueden buscar regular expressions, por ejemplo. Acá, por ejemplo, hay una serie de técnicas que usted puede utilizar. La respuesta es que sí. Sí, porque denegación de servicio no solamente significa, generalmente la gente piensa que es un ataque distribuido con miles de millones de transacciones concurrentes. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, podría ser que un request o dos requests o tres requests se traigan abajo un servicio. Y eso es porque desde la parte del servidor, desde el backend, se puede estar utilizando alguna expresión regular y las expresiones regulares hay que tener mucho cuidado porque causan lo que se le llama un crecimiento exponencial en su ejecución, lo cual hace que un proceso en particular utilice más CPU del recomendado como tal. Entonces, efectivamente, hay varias formas de cómo usted podría causar una condición de negación de servicio. Si por caerse se refiere básicamente que el servicio no esté disponible, pero sí, efectivamente, depende cómo esté desarrollado el aplicativo. Hay casos donde hemos explotado vulnerabilidades con expresiones regulares. Por ahí pueden de pronto visitar el blog, ahí hay varios contenidos de expresiones regulares. Y se ha escrito mucho al respecto de potenciales casos, digamos, de expresiones regulares por ahí. Entonces también les dejo el blog como referencia. Perfecto. Muchas gracias. Aquí otro comentario. Muy interesante la charla. Gracias. Ok. Muchas gracias a ustedes. Ok, no veo más preguntas. No veo nadie levantando la mano. Uh-huh.
Sí, igual acá les dejo el correo. El correo mío es michael.hidalgo@owas.org. Soy también un poco activo en Twitter. Ahí no lo puse, sin embargo, el Twitter sería eh, Michael_Hidalgo. Sí, por ahí de pronto me quieren seguir. Generalmente estoy posteando cosas relacionadas con desarrollo seguro, vulnerabilidades y cualquier pregunta que tengan, ahí les dejo el correo para que con mucho gusto poder atenderles sus dudas si hay algo en lo que les pueda ayudar. Ok, perfecto. Sí, creo que no hay más preguntas. Siguen llegando comentarios de gracias por la charla. Entonces, Meli, no sé si tenés algún otro anuncio o algo más que quisieras agregar. No, más bien todo, muchísimas gracias por participar y a Michael por ser tan gentil y darnos esta pequeña charlita. Esperamos que pronto podamos organizar otra y los vamos a estar igual invitando a todos. Perfecto, muchas gracias chicos entonces. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Que Hasta tengan buen luego. día.